Buenas tardes a todas y a todos. Vamos hoy a continuar con el tema que iniciamos el mes pasado, que se llama Los problemas de la humanidad y sus soluciones. Y hoy vamos a ver uno de los grandes problemas actuales y que irá en aumento a lo largo de los próximos años y que recibe el nombre de cambio climático, crisis climática, emergencia climática. Y es importante tener con claridad, ¿no? Tener claridad mental sobre cuál es este problema al que nos enfrentamos la humanidad y cuáles son posibles soluciones, desde un punto de vista más profundo de lo habitual. Entonces, hoy veremos una pequeña introducción, hablaremos sobre qué es la crisis climática o cambio climático, algunos conceptos claves para entender la gravedad de la crisis climática, porque ahora se considera un problema mundial para la humanidad, retos que tiene la humanidad por delante y hablaremos de la conclusión. Bien, en la actualidad la crisis o emergencia climática constituye uno de los mayores problemas de la humanidad. Si nos fijamos por las noticias, ningún rincón del mundo está a salvo de estas consecuencias. Vemos a través de las noticias que hay desastres naturales, grandes contrastes climáticos, de mucho frío o nieve en lugares donde no había nunca hecho esa temperatura, y se hablan de condiciones extremas y también se empieza a hablar de hambrunas en diferentes partes del planeta, también de el problema hídrico en relación con el agua, de desastres económicos y de otros desafíos globales. Entonces, vemos a través de las noticias que va a subir el nivel del mar, está subiendo, se derriten los polos, mueren los arrecifes de coral, se acidifican los océanos, perdemos millones de especies, de biodiversidad, y los bosques arden en todo el planeta. Está claro que el culpable de esta crisis climática es el ser humano y que esto va a tener un enorme coste de todo tipo en la salud humana, en costes de vidas humanas, en costes económicos, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que emprender cambios decididos para solucionar este tremendo problema. Pero antes de nada, conviene saber las diferencias entre cambio climático, calentamiento global y crisis climática o emergencia climática. Porque a veces en las noticias se habla tanto de cambio climático como de crisis climática y nos tenemos que ir a las fuentes científicas para entender verdaderamente que tenemos que hablar de crisis climática, porque lo del cambio climático es un término demasiado light y se presta a confusión. Entonces son, por tanto, conceptos diferentes a nivel científico y conviene aclararlos para comprender profundamente de qué estamos hablando. En primer lugar, cuando hablamos de cambio climático nos referimos estrictamente al fenómeno físico que se ha dado en el planeta y que se está dando y que puede ser de manera natural o inducido por el ser humano. No solo interviene el ser humano, sino que también en el planeta a lo largo de la historia se ha dado este cambio climático. Entonces, el calentamiento global es el fenómeno final, el resultado climático que se está experimentando en la actualidad y hace referencia
a la subida de temperaturas y a cómo estas influyen en los ecosistemas. Bien, cuando nos referimos a crisis climática o emergencia climática, que no niega nada de lo anterior, pues estos dos términos apuntan a la acción directa del ser humano y a las emisiones de gases contaminantes que directamente están produciendo todas las mutaciones en el planeta Tierra. Por tanto, es más correcto hablar de crisis climática y no de cambio climático, aunque a veces se empleen los dos términos de manera parecida. Bien, el cambio climático o crisis climática tiene su origen en la intensificación del efecto invernadero como consecuencia de la actividad industrial que ha generado el ser humano y que empezó a desarrollarse a finales del siglo XVIII con lo que se conoce como la industrialización, la primera industrialización. En concreto, la quema de combustibles fósiles como petróleo, carbón y gas a lo largo de todos estos siglos en fábricas, en transportes terrestres, marítimos, aéreos y otras actividades humanas como la ganadería intensiva, que a veces se olvida y también es una fuente contaminante importante, también de metano, que es otro gas contaminante, pues esto ha desencadenado esa modificación artificial del clima. Por tanto, la crisis climática es el principal desafío que tiene planteado el planeta Tierra en todos los niveles, porque amenaza la propia supervivencia del ser humano y de muchas especies, como ahora iremos viendo. Por tanto, es importante que los gobiernos de todo el mundo empiecen a dar pasos serios y emprendan profundas reformas en el conjunto de la actividad industrial y otras actividades como la ganadería intensiva, a la que he aludido antes, que producen ese calentamiento. El objetivo promovido por Naciones Unidas, que es la principal organización que está impulsando las medidas entre todos los gobiernos del mundo para frenar la subida de las temperaturas, el primer objetivo es que a finales del siglo XXI, a finales de este siglo, las temperaturas no suban más de 1,5 grados en comparación con los niveles preindustriales. Prácticamente todas las naciones de la Tierra firmaron el primer tratado famoso que se llama el Acuerdo de París y que fue firmado en 2015. En este acuerdo se fijaron metas concretas para acelerar la llamada descarbonización, es decir, el progresivo abandono de los combustibles fósiles. Este abandono progresivo de los combustibles fósiles es una tarea difícil, complicada. ¿Por qué? Porque eso va a generar un montón de gastos a los propios países, a las industrias, ¿no?, para abandonar todos esos combustibles fósiles. Y ese es uno de los principales escollos al que aluden las naciones. Por tanto, la meta es dejar de emitir contaminantes globales en el 2050, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aunque dejemos de emitir contaminantes a la atmósfera en el 2050, por el propio proceso de inercia, esos contaminantes en la atmósfera, producidos por el petróleo, el carbón, el gas,
tienen un efecto colchón de calentamiento y van a seguir por inercia produciendo ese calentamiento en el planeta hasta finales del siglo XXI. Por tanto, hay que tomar medidas mucho antes de que acabe este siglo. Y por eso la meta, según todos los científicos que trabajan para la ONU de manera independiente, pues dicen que a finales del año del 2050, pues tendríamos que haber sustituido todos los combustibles fósiles por energías renovables. En esta última cumbre de Glasgow, en el Reino Unido, a primeros de noviembre, casi 200 países han mantenido vivas las medidas adoptadas en el Acuerdo de París de que no se caliente el planeta a final de siglo más de 1,5 grados, porque eso sería un desastre para el planeta y para los seres humanos, pero según el secretario de la ONU, Antonio Guterres, no son suficientes. Estos acuerdos de la cumbre del Glasgow no son suficientes para detener la catástrofe climática. Bien, algunos conceptos claves para entender la gravedad de este problema planetario. Si seguimos con las políticas actuales, se espera, y no hiciéramos cambios, se han calculado que la Tierra aumentaría 3 grados de aquí al año 2100. Estos 3 grados de calentamiento en el planeta tendría unas consecuencias devastadoras y produciría extinciones en masa y haría que grandes áreas del planeta y muchos territorios de diversas naciones fueran inhabitables, tanto por frío como por calor. Entonces, multitud de estudios científicos han lanzado la voz de alarma sobre el impacto de esta crisis en nuestras vidas y también de los riesgos que tendría para la salud. Algunos datos para entender la gravedad de la crisis climática. Primero, la crisis climática ya afecta a toda la humanidad. Toda la humanidad, absolutamente toda, ya ha sufrido los efectos de la crisis climática, lo estamos viendo en las noticias muy a menudo, de el clima que se ha extremado, tornados donde nunca había tornados, sequías donde nunca había habido, falta de agua, lo que se llama la crisis hídrica, y no existe ni un solo rincón del planeta que se haya librado del impacto de este calentamiento global. Se habla del deshielo, de los polos, de los glaciares, que está empezando a aumentar el nivel del mar, y si no se toman medidas severas, se convertiría en un tremendo problema para muchos países que quedarían sumergidos debajo de las aguas, y también de los fenómenos meteorológicos extremos. Si os acordáis, este verano, pues en Canadá, un país en el que siempre hay muchísimo frío y está nevado, pues se llegaron a 50 grados. Y lo mismo ocurre con Australia y determinados países que han sufrido el azote de los fenómenos meteorológicos extremos, también de las lluvias, las inundaciones, etc. En concreto, España y el Mediterráneo están en un riesgo de calentamiento extremo. Si para finales de siglo la temperatura ha aumentado entre 2 y 3 grados a nivel global del planeta, los termómetros en España subirán entre 4 y 7 grados respecto a la temperatura actual. ¿Esto qué significa? Además de tener un calor insoportable, pues que va a incrementar las sequías en los cultivos, habrán menos cultivos, habrá menos alimentos vegetales,
habrá un aumento de la desertificación y el aumento de riesgos de incendios catastróficos, como ya hace años que estamos empezando a ver en diferentes partes del mundo, sea en California o en Australia, etcétera, en muchas partes del mundo. Según los científicos, la fecha límite se ha adelantado al año 2025. Es decir, que en el 2025 tenemos que implementar ya medidas serias para intentar paliar los efectos de la crisis climática. Si queremos evitar que el planeta se caliente más de 1,5 grados de media, las emisiones de dióxido de carbono producido por los combustibles fósiles tendrán que alcanzar su máximo antes del año 2025. Y esa reducción tendrá que ir continuando con todos los cambios que va a conllevar para la industria, la automoción, los transportes, etcétera, etcétera, y tendrían que llegar a 0 emisiones contaminantes en el 2050. De momento, los países no están por la labor, están empezando a darse cuenta del gran problema que se avecina y sobre todo los que son más reticentes, paradójicamente, son los países más ricos. Los países más ricos son los que más contaminan. Los países del G20 son responsables del 75% de la contaminación, mientras que los países del tercer mundo, los países pobres, solo es un 3 y un 5% de la contaminación. Por tanto, sobre todo son las naciones ricas los que tienen la mayor responsabilidad porque son los mayores contaminantes. Otro problema añadido es que la humanidad va a estar expuesta a lo largo de este siglo XXI a nuevos brotes de enfermedades tropicales como el dengue, el chikungunya, el zika, la malaria, en el norte del planeta, que hasta ahora eran enfermedades tropicales, pero a medida que se va calentando el planeta, estas enfermedades tropicales van también a pasar a Europa. Se calcula que existen ya en la actualidad 7 millones de muertes por contaminación. Según la Organización Mundial de la Salud, respirar aire contaminado es la mayor amenaza ambiental para la salud humana, ya hoy en día. Se calcula que el 25% de las muertes globales se atribuyen o están relacionados con el cambio climático. Esto va a generar inevitablemente más crisis sociales. El avance de la emergencia climática va a aumentar las crisis sociales de las que están alertando todas las ONGs que se dedican al tema ecológico. Los extremos de frío y calor, todo esto van a aumentar la pobreza energética de millones de personas que algunas no podrán poner la calefacción en invierno y otras pues se van a asar como pollos en verano y no podrán poner el aire acondicionado. También preocupa el impacto del calor extremo a todas las personas que trabajan fuera en el campo, sobre todo, a la calle, en los temporeros, y también se
empieza ya a hablar de que la crisis climática va a provocar una oleada de migraciones en el planeta, de esos países que van a ser devastados por la emergencia climática, por el cambio climático, y que todos esos millones de personas van a tener que migrar hacia otros países en el que se pueda vivir de una manera más saludable y más humana. Bien, lo que es cierto es que las promesas climáticas de los países, como por ejemplo la última cumbre de Glasgow, pues han servido de poco o incluso de nada. Los compromisos climáticos, incluido el Acuerdo de París, no han conseguido reducir lo suficiente la emisión de gases de efecto invernadero. Por tanto, si seguimos así y no nos tomamos muy en serio todo este problema, pues se calcula que la temperatura media pues subiría hasta 2,7 grados antes de final de siglo, y todos los expertos y científicos dicen que hay que tomar medidas más contundentes para frenar esta crisis. El último informe del panel intergubernamental asociado a la ONU, que es un panel de científicos independiente, concluye de que hay un 99,9% de que el cambio climático es culpa de la acción humana. Entonces, hasta ahora había algunas personas, algunos políticos, pues que decían que el cambio climático no era cierto. Pues ahora está demostrado científicamente y el culpable es los seres humanos. Por tanto, este informe del panel intergubernamental de la ONU dice que estamos todavía a tiempo de evitar un calentamiento global extremo, pero se tienen que empezar a implementar, a aplicar esas medidas en las próximas décadas. ¿Qué retos tiene la humanidad por delante? Pues voy a hacer un resumen muy breve, súper breve. Las personas que tengan interés les aconsejo pues que vayan sobre todo a consultar la información que está colgada dentro de la Organización de Naciones Unidas o de otros paneles, otras fuentes científicas, ¿no? Porque en esta clase no tenemos tiempo para ampliar pues todos estos retos. Los retos que tenemos se pueden resumir, por tanto, muy brevemente diciendo el primer reto es reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera. Como hemos dicho, producidas sobre todo por la combustión de los combustibles fósiles, lo que es carbón, lo que es petróleo y lo que es gas. También de gases como el metano producido por las grandes industrias de ganadería intensiva. Hay colgado en Netflix, yo os lo recomiendo, un par de documentales muy interesantes sobre lo que es el calentamiento global y también de la contaminación que produce la ganadería intensiva. Yo os lo recomiendo, ¿de acuerdo? Para las personas que pues, quieran también documentarse a nivel visual. Luego, el siguiente reto es desplegar energías limpias y retiro de las energías sucias. Despliegue de las energías limpias y retiro de las energías sucias. Dentro de las energías sucias se incluye la energía nuclear, porque la energía nuclear deja residuos para miles de años. Por tanto, la energía nuclear que están empezando a implementar algunos países del mundo, pues no son energías limpias, es una energía sucia.
¿eh? Las energías limpias pues son, como sabéis, la energía solar, la energía eólica, la energía de las mareas, etc. Luego, el siguiente reto es frenar el deshielo de los polos glaciares. ¿Por qué? Porque ese deshielo, a medida que se vaya produciendo, va a subir, va a hacer que suba el nivel del mar y muchos países van a quedar inundados en los próximos años. Parar la deforestación brutal que se está haciendo todavía en el planeta, sobre todo en países de América del Sur, el Amazonas, también en países de Asia. ¿Para qué desforestan esos grandes bosques que son los grandes pulmones de la humanidad, del planeta? Pues sobre todo para convertir todos esos bosques en plantaciones para la ganadería. Por tanto, parar la deforestación y replantar el planeta. Empezar a tomar conciencia de que tenemos que replantar el planeta y convertirlo en un planeta verde. Movilidad verde, ¿qué significa? Pues ir cambiando todos los transportes terrestres, marítimos y aéreos que producen mucha contaminación por combustibles que sean limpios. Luego, el siguiente reto que va a tener la humanidad son los refugiados climáticos. Es decir, a medida que avance en los años, cada vez se hablará más de estos refugiados de determinados países que van a tener que abandonarlos debido a las grandes sequías o a las grandes inundaciones o también al frío extremo que se va a producir en determinados países. Ojo, el calentamiento global no solo produce el aumento de las temperaturas, también produce en determinadas zonas del planeta frío extremo, heladas extremas. ¿Por qué? Porque se está alterando el clima. Las corrientes oceánicas, hay muchos factores que intervienen en esto. Por tanto, no pensemos solo que va a aumentar y tendremos cada vez más calor. Habrá más calor en muchas partes del mundo, pero en otras, ojo, habrá también frío extremo, donde nunca había hecho esa temperatura. El siguiente reto es concienciar a toda la humanidad, sobre todo al primer mundo, a nosotros, para que seamos consumidores más responsables. Por tanto, se habla de ir pasando de una economía lineal a una economía circular, en el que asuma un papel importantísimo el tema del reciclaje, del reciclado, para que cada vez generemos a nivel mundial menos desechos que luego el propio planeta pues no puede llegar a degradar ni absorber. Bien, la crisis climática, empezando a hacer ya alguna reflexión profunda, es ni más ni menos que un claro ejemplo de las contradicciones de las naciones. Contradicciones e hipocresías también de las naciones. Este tema lo veremos más adelante. Es posible que lo veamos en la siguiente clase cuando hablemos de la renovación psicológica de las naciones. Cada nación tiene un alma y una personalidad. Tiene un rayo de alma y un rayo de personalidad y está sujeta a diferentes defectos, limitaciones. También cada nación posee un egregor que ha ido formando y creando con el paso de los siglos, y todos los ciudadanos de esa nación están sujetos a ese egregor, esas formas mentales que muchas veces condicionan
el pensamiento de los seres humanos pertenecientes a esa nación. Por tanto, de esto hablaremos en el tema de la renovación psicológica de las naciones, pero lo que es cierto es que ahora, cada año, estamos peor si vemos las estadísticas, y que si los gobiernos no actúan decididamente para reducir las emisiones de carbono, pues nos encaminamos a un desastre medioambiental que puede ser catastrófico, evidentemente, con el consiguiente sufrimiento para la humanidad. Las naciones dicen que cambiar las energías fósiles por las renovables tiene un gran coste económico. Lo cifran en unos 50 billones de dólares. Dicen que su gran problema es el dinero para transformar toda la tecnología sucia en tecnología limpia. Pero en realidad, si profundizamos, en realidad su gran problema no es el dinero, aunque forma parte del problema. En realidad es su falta de visión de futuro, sobre todo de los políticos y gobernantes. La mayoría de los políticos del planeta solo tienen una visión de futuro de 4 años, hasta las próximas elecciones. Entonces no piensan a largo plazo, no piensan en sus hijos, en sus nietos. Por tanto, existe una gran falta de visión de futuro a nivel global. No hay ninguna nación que se escape, unas más, otras menos. Y también existe esa falta de voluntad política para afrontar de manera valiente los retos que tenemos por delante. Existen gobiernos también que tienen la fuerte tentación de ir por libre, aunque sea ya el tema del calentamiento global un problema mundial. Entre muchas naciones existe desconfianza, no se fían unas de otras. Existe también la tentación de aprovecharse de los vecinos, como ocurre muchas veces en la sociedad normal, en los ciudadanos. Y sobre todo, las naciones ricas siguen intentando aprovecharse de los países pobres del tercer mundo. Total, que el resultado final es que vamos de mal en peor. Sin embargo, yo creo, ¿no?, junto con otras personas que reflexionan sobre los problemas de la humanidad, que no debemos desesperarnos. ¿Por qué? Porque siempre, hasta ahora, hemos salido adelante de todas las crisis. Mejor o peor, pero siempre la humanidad, la especie humana, siempre ha salido adelante de todas las crisis. La solución desde el punto de vista esotérico es la movilización de la buena voluntad de millones y millones de personas de todos los países del mundo, de todas las ideologías políticas, de todas las confesiones religiosas. Esa buena voluntad de millones y millones de personas de todos los países del mundo que aspiran a un mundo mejor, un mundo más limpio para dejarle a nuestros hijos y nuestros nietos, un mundo más verde, justo y solidario. La solución, por tanto, está en manos de todas estas personas que existen y que constituyen un factor importante cuando se movilizan. La ciencia nos dice que el cambio climático es irrefutable, pero también nos dicen que no es demasiado tarde para detener su avance. Eso sí, harán falta transformaciones fundamentales en casi todos los aspectos de la vida humana. Y si bien es cierto que la tecnología ha contribuido al cambio climático, las nuevas tecnologías limpias y eficientes pueden ayudarnos también a reducir las emisiones contaminantes y a crear un mundo
más limpio y más verde. Si los gobiernos, las empresas, la sociedad civil, las ONGs, los jóvenes, el mundo científico, todos trabajamos juntos, podemos crear un futuro verde en el que haya menos sufrimiento debido a la crisis climática y que se pueda restablecer de nuevo la armonía perdida entre los seres humanos y Gaia, el planeta. Todos y todas las aspirantes espirituales podemos ayudar trabajando positivamente, empleando nuestras capacidades, sobre todo empleando la oración, la meditación, la invocación, el poder del pensamiento, la visualización, para que triunfe el amor y la luz sobre los intereses egoístas y materialistas que hoy en día imperan en el planeta. Esta reflexión iluminada sobre los problemas de la humanidad, como este curso, lo que hace es intentar invocar la energía espiritual a través de esa reflexión seria y profunda sobre los problemas humanos e invocar esa energía espiritual que siempre está disponible, y también la ayuda de los grandes seres, los que conocemos como los maestros de amor y compasión, la jerarquía o la gran fraternidad blanca, que desde siempre han estado velando por el destino humano y lo siguen velando. Las soluciones a todos los problemas humanos ya son globales. Ninguna nación puede solucionar sus propios problemas nacionales, porque si una nación contamina en la otra parte del mundo, esa contaminación ambiental, esos combustibles fósiles quemados, pues llegan al otro extremo del planeta. Por tanto, ya no existen soluciones particulares ni nacionales. Todas las soluciones tienen que ser globales. Y la vida y la evolución nos están llevando a pensar en términos de que somos un solo mundo, una sola familia y una sola humanidad. Y este es precisamente nuestro siguiente paso en la evolución de la conciencia humana. Por tanto, esta crisis climática, este cambio climático es una oportunidad. Es una crisis de oportunidad para cambiar y reconstruir nuestro mundo, para cambiar y mejorar nuestro mundo. Y todos juntos, todas las personas de buena voluntad y todas las personas reflexivas, podemos, trabajando codo a codo, poner nuestro pequeño grano de arena y lo podemos conseguir. Y vamos a cerrar la conferencia con unas palabras de aliento y esperanza del maestro tibetano, que es un maestro de la jerarquía, y dice el maestro: les recuerdo que no escribo con espíritu de pesimismo alguno, sino desde el punto de vista de una fe inalterable en la gloria del espíritu humano. Escribo con una firme convicción de que el alma del ser humano surgirá y triunfará sobre todos los defectos transitorios y las circunstancias transitorias. Bien, aquí hemos acabado la exposición. Ahora pasaré la palabra a Rosa para que os explique la dinámica. Doy las gracias a las personas que están colaborando en este proyecto para que se pueda llevar a cabo. Es un trabajo grupal y son personas esencialmente que colaboran de manera altruista con el World Teacher Trust Barcelona, y al final hay otras direcciones para las personas que no conocen el World Teacher Trust como organización espiritual, pues puedan acudir a esa información, el VTT España y el VTT Global. Os recuerdo que la siguiente clase
de la reflexión esotérica sobre los problemas de la humanidad y sus soluciones la daremos el miércoles 22 de diciembre y que recordamos que cada clase tiene un link diferente porque estas clases se dan en abierto para todas las personas que quieran escuchar y participar. Y luego estas clases se cuelgan todas de manera libre en el YouTube. Bien, aquí hemos acabado la clase. Voy a dejar de compartir y ahora le voy a pasar la palabra a Rosa. Buenas tardes a todos. Os acabo de liberar los micros para que las personas que queráis hacer las preguntas podáis hacerla directamente a Valentín. Las personas que lo prefieráis me lo podéis poner en el chat y yo ya se las leeré. Y pediros que seáis escuetos en vuestras preguntas para que todo el mundo pueda participar. Muchas gracias. Preguntas o aportaciones, ¿eh? Preguntas o aportaciones podéis hacer. Como es habitual, os informo de que colgaremos el PDF también en la página del World Teacher Trust Barcelona Basanta, y no solo el vídeo, también el PDF que habéis podido ver en esta clase. Vídeo, audio. Hola, vale. Bueno. Hola, Emilio. Bueno, pues muchas gracias, Valentín, una vez más por la exposición. A mí me surgen varias preguntas. De todas las conferencias que vamos a dar, de los diferentes ámbitos, ¿no?, de estas necesidades de la humanidad, ¿hay alguna necesidad que vaya por delante de otra? ¿O van a ser todas igual de necesarias? Bueno, vamos a ver. Dentro de los problemas de la humanidad, que es el título de estas charlas, de estas clases, cuando el maestro tibetano en 1945 le inspiró a Alice Bailey, una gran discípula, el libro Los problemas de la humanidad, se lo inspiró telepáticamente, había problemas que hoy en día no tenemos en la actualidad. El tema de la crisis climática es uno de ellos. La humanidad en 1940-45 pues estaba en otra situación de la que estamos hoy en día. Hay que tener en cuenta que hace bastantes años que se escribieron estos libros, fijaros, se escribieron en el año el último libro en el año 1945, si mal no recuerdo, fueron a lo largo de unos 20 y pico años, y desde 1945 hasta ahora, pues fijaros lo que ha transcurrido. Han transcurrido 76 años. Por tanto, hay cosas que no las podía saber el maestro tibetano en ese momento, o si las sabía no las expuso porque no era el momento. Por tanto,
todos los problemas de los que hablaremos, como la renovación psicológica de las naciones, pues el problema del capital y el trabajo, la empresa y los obreros, el tema de la educación de los niños, todos estos problemas son importantes, pero he querido empezar estas clases con la crisis climática. ¿Por qué? Porque la crisis climática, a medida que vaya evolucionando, si una parte importante de la humanidad no moviliza su buena voluntad y su opinión, tendremos un problema muy grave que va a amenazar la supervivencia misma de grandes sectores de la humanidad. Por eso he querido empezar con este problema de la crisis climática, porque va a afectar si los gobiernos no toman las medidas necesarias, va a afectar a la supervivencia de grandes sectores de la población humana, debido a los desastres climáticos, las sequías, la falta de agua, los terribles incendios, etcétera, etcétera. El tema de los terremotos y los volcanes son otro tema aparte, no tiene que ver con los problemas de la humanidad. ¿De acuerdo? Pero eso también, a lo largo del siglo XXI, pues ese proceso se va a acelerar y cada vez veremos más situaciones de este tipo. ¿Por qué? Porque el planeta está vivo y dentro de sus movimientos y su propia evolución, pues va a generar todos esos eventos sísmicos y eventos volcánicos debido a su propia actividad de Kundalini. Todo esto forma parte de la Kundalini de la Tierra. De este tema también hablaremos en algún momento, ¿de acuerdo? Entonces, todos los problemas de la humanidad son importantes, pero he querido empezar con la crisis climática porque si la humanidad, si las personas de buena voluntad no se empiezan a comprometer y a reflexionar profundamente y empiezan a participar en la solución y en la presión a sus propios gobiernos, pues tendremos un problema morrocotonudo que afectará a la vida de millones de seres humanos. Ahora todavía no tenemos ese gran problema. Hay un problema hasta cierto nivel que tiene repercusiones en la salud de millones de seres humanos, por la contaminación, etcétera, etcétera. Pero tendremos un problema cada vez mayor. Por eso es importante que todas las personas que tienen un poco de luz en sus mentes, pues hagan presión a sus gobiernos, trabajen en ONGs, colaboren de diferentes maneras, ONGs ambientalistas, etcétera, etcétera, ecologistas, porque al final, los gobiernos, obedecen al final a la opinión pública. Cuando toda la opinión pública de un país se moviliza, al final los gobiernos, sean del tipo y de la índole que sea, de la ideología que sea, al final, pues obedecen al final a la opinión pública. Esa opinión pública, pues tiene que tener peso. Y eso es lo que tienen que hacer todas esas personas de buena voluntad que se tienen que unir y trabajar para solucionar y apoyar este problema. Hay muchas maneras y cada persona puede contribuir. Primero, ha de contribuir a nivel individual y a nivel familiar, pues ¿qué? Pues generando una economía que no sea lineal, una economía circular, es decir, apoyar pues el reciclaje en casa, intentar generar los menos residuos posibles, contaminar lo menos posible, en definitiva. Pero luego, pues del tema individual pasamos al tema grupal y podemos trabajar pues apoyando todas esas ONGs y también incluso apoyando al trabajo de Naciones Unidas dentro de lo que son todas las
los proyectos que hay en favor del cambio climático. También podemos colaborar pues reflexionando sobre este problema y sus consecuencias, informándonos y, por tanto, en nuestras relaciones y nuestros contactos, pues difundir una opinión argumentada, iluminada, para que las personas pues también tengan un punto de vista quizá más elevado. No intentamos convencer a nadie, no se trata de convencer a nadie, sino que podemos aportar nuestra opinión cuando nos pregunten o tengamos la ocasión de dar nuestra opinión. Ojo, los gobiernos son ni más ni menos que el reflejo de sus ciudadanos. No pensemos que son mejores que sus ciudadanos. Si un gobierno es corrupto, esa corrupción también impera en sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque los gobiernos son el reflejo de los ciudadanos, no son ni mejores ni peores. Por tanto, no podemos echarle la culpa a los gobiernos. Tenemos que primero mirar dentro de nosotros qué es lo que estamos haciendo mal, qué contaminación estamos creando para poder producir esos cambios. Los seres humanos contaminan a nivel físico, pero esa contaminación a nivel física solo es el efecto de esa contaminación mental y esa contaminación emocional que tenemos. La contaminación física solo es un efecto, un reflejo de esa contaminación mental y emocional que existe en el planeta. Por tanto, siempre hay que aludir a la responsabilidad individual y preguntarnos de vez en cuando, ¿estoy contaminando yo mi ambiente mental? ¿Estoy contaminando el mundo mental concreto? ¿Soy un punto de luz? ¿Soy un punto de distribución, de claridad, de luz, de positivismo, de energía de la jerarquía? ¿O soy otra cosa? Entonces, ese análisis es el que tenemos que hacernos. Primero, no contaminar nosotros, ni mental, ni emocional, ni físicamente, y a partir de ahí pues podemos encontrar nuestra propia actividad de servicio a nivel mental, en las meditaciones, colaborando con grupos, con ONGs, colaborando con muchos proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Valentín. Escolástica, veo que has puesto la mano, que quieres hacer una pregunta. Ábrete tu audio y haz la pregunta, por favor. Hola, somos el grupo de Córdoba, Caruna, que estamos aquí en la sala. Estamos utilizando el teléfono de Escolástica y yo, Paqui, quería intervenir. Valentín, creo que no se ha hablado, que hay desde hace mucho tiempo que Tesla descubrió la energía libre y que hay una minoría de personas que están controlando toda la economía desde detrás de los gobiernos que no están dando esos inventos, eso que ya se conoce, para que usáramos otro tipo de energía, porque esa energía no costaría nada y no nos la podrían cobrar, ¿no? Como nos cobran la luz. Entonces existen cantidad de inventos que se conocen, pero que no se dejan que sustituyan a lo que contamina y a lo que ya tenemos, porque de ahí sacan ellos su economía. Entonces, eso ya existe. Se trata de que se dé a conocer
porque a través de los medios de comunicación masivos pues solamente dan las noticias y las cosas que ellos quieren que sepamos, pero existen otras muchas cosas que están ahí pero que no se conocen. Y luego no estoy de acuerdo en que los gobernantes representen a los ciudadanos, porque los gobernantes no están puestos por nosotros. Yo creo que no hay una democracia, hay una partitocracia que se reparten, entran unos, salen otros, pero da igual lo que votemos, es que las elecciones ya sabemos que están manipuladas y que los gobiernos están ahí por los intereses de unas cuantas familias que son los que manejan todo esto, que manejan toda la economía y que manejan todo el planeta desde la oscuridad y que no nos representan. Yo estoy de acuerdo en que muchas de las, por ejemplo, la codicia que hay en la sociedad, ¿no? El querer apoderarnos una cosa de otra, pues se refleja en los políticos. Pero los políticos no son los que nosotros ponemos ni elegimos ni nos representan. Están formados desde hace mucho tiempo por la élite para que su programa que ellos tienen para la humanidad pues salga adelante. Pero, y lo que hay es mucha ignorancia total de las personas, de la sociedad, de la humanidad en sí, de la lucha que hay entre el bien y el mal, entre la oscuridad y la luz, para que se dé un cambio, ¿no? Bueno, esa es mi opinión, muy particular. He terminado. Muchas gracias, Paqui, por tu aportación. Jaume, si vols fer la teva pregunta. Hola, buenas tardes. Se ve aquí. Valentín, en primer lugar, gracias por tu aportación y por tu trabajo y tu dedicación. Hola, Jaume. Es un tema, creo que lo has centrado bastante bien. Yo solamente quisiera aportar una cosa, que es ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para contribuir a que esto no se estropee más? Por ejemplo, hay un concepto que es el del impacto, la huella ecológica, que está medido cada uno de nuestros actos, el impacto ecológico que representa en nuestra vida, en nuestros hábitos de consumo. Está calculado más o menos, las cifras las tengo de hace unos años, pero seguro que han aumentado. Cada uno de nosotros, cada ser humano, con los hábitos de costumbre nuestros europeos o occidentales, necesitamos más de 6 hectáreas de terreno, de productos, para mantener el nivel de vida. Por ejemplo, como un impacto, para producir 1 kilo de carne, antes mencionabas el tema de la industria cárnica, de los metanos y demás, pero es que para producir 1 kilo de carne se hacen falta más de 12.000 litros de agua de consumo. O sea, si alimentamos esto, vamos a ver los gastos en temas de agua. Pero si miramos también, por ejemplo, cuando abrimos nuestro armario, la cantidad de prendas que a veces tenemos y que no utilizamos. O que vamos y compramos una de nueva y la tiramos. Y quizás lo que tendríamos, o tenemos, yo primero, porque en esto soy consciente de mis propias contradicciones. Y sé que cambiar de golpe todos los hábitos es como todas las cosas en la vida. Es muy difícil y tienes que empezar por el más sencillo. Yo lo que quería aportar es de que hemos de cambiar, pero también de ver cómo cambiamos en nuestro día a día, viendo nuestras contradicciones, viendo que a veces estamos consumiendo mucho más de lo que realmente necesitamos, que si vemos, por ejemplo, y esto está medido, lo que necesita o consume una semana una familia en Alemania y lo que hace falta
el consumo de una misma familia, las mismas unidades, en un poblado de África. Y es que es desmesurado. Y son felices ellos y quizás nosotros somos más desgraciados. Es entrar un poco en ver cómo podemos, poco a poco, ir mejorando, cambiando estos hábitos, en el tema, por ejemplo, de consumir una prenda, pues ver de dónde está hecha esta prenda. Quizás es mejor comprar una prenda de algodón hecha en Igualada que no en Vietnam, por decir algo. Porque a veces cuando hablamos, no, es que está hecho, este producto viene de no sé dónde, pero es que aquí ha sido la desforestación que se ha hecho ya, el mal uso que se ha hecho ya del medio ambiente, más una explotación que ha habido de la persona que hace aquella prenda y después el transporte, todo el gasto de energía que ha habido de transporte para hacerlo aquí. Y en cambio la podemos producir aquí. O el agricultor que tiene al lado, o en la comarca nuestra o en el país nuestro. En definitiva, un poco a poco, ser responsables de nuestros hábitos de consumo y evitar en lo posible, digo en lo posible, las influencias de publicitarias, de consumo que te dan, y sobre todo ahora que vamos a entrar en la campaña navideña y nos volvemos locos comprando porque pensamos que no sé qué, y viene el Black Friday, y después vendrán las rebajas, y después vendrán no sé qué. En definitiva, ser conscientes que estamos prisioneros también de un sistema que lo único que hace es consume. Hemos perdido la condición de ciudadanos para reducirnos a la condición de consumidores, y ya no te digo además con todo el follón que hay montado ahora, que ya es otra cuestión. En definitiva, yo creo que con lo que aportas, Valentín, añadir esto, es decir, cómo me responsabilizo yo y en qué línea voy, para que realmente, porque es cierto, los gobiernos hacen lo que al final los ciudadanos hacen, pero no pensemos que el gobierno va a cambiar nada. Detrás del gobierno, como decían aquí en Córdoba, hay otros intereses, pero nosotros somos responsables, y si nosotros nos responsabilizamos, tenemos que crear las pequeñas repúblicas personales, colectivas y de lo que sea, para intentar hacer, al menos en nuestro entorno, este mundo mejor al que aspiramos. Y esto es en definitiva lo que quería decir. Gracias y perdonad la extensión. Muchas gracias, Jaume. Muchas gracias por tu aportación. Concha, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Pues yo un poco siguiendo con la línea que decía Jaume, y yendo más allá de lo que podamos hacer en lo físico, que yo creo que todos en conciencia pues tratamos de hacerlo en mayor o menor grado unas veces y otras, me gustaría saber a nivel espiritual qué podríamos hacer. Es decir, por ejemplo, yo con el COVID me pasó eso, que dije, a ver, yo no me siento con fuerzas de hacer nada más salvo rezar, ¿no? Y en este sentido tuvimos suerte porque el maestro Kumar nos hizo una propuesta que iba en esa línea. Entonces, me parecería interesante que saliera una propuesta en la que pudiéramos ayudar a ese avance, que los gobiernos tengan la mente clara para moverse en esas líneas. Y como punto positivo, y siendo eso positivo y más que negativo respecto a los gobiernos, quería pues dar ahí un matiz, ¿no? Que en Glasgow se estuvo un día y medio más debatiendo, precisamente porque hay países que sí que quieren avanzar en este terreno. Por primera vez se ha hablado de los fósiles en el texto, que no se había hablado, aunque para muchos lo que tenía que aparecer era la erradicación y solo se habló de reducción, pero bueno, ahí está. O sea que yo creo que sí que hay avances que nos cuestan mucho, pero que se están dando. Y también en la ganadería que decías, Valentín, pues hace poco digo, por si como propuesta para que la gente pueda mirarlo, que por ejemplo Rudolf Steiner, el que propuso la educación Waldorf, habló también de la
biodinámica en cuanto a ganadería y agricultura, y en ella se respeta totalmente el entorno. Y vi un reportaje hace poco, que si lo encuentro te lo mando para que tengas el enlace y a lo mejor no lo mandes a todos, que justo un ganadero hablaba de eso, de cómo él tenía a los cerditos todos sueltos por ahí, entre las encinas, y que eso no emite contaminación como las ganaderías intensivas. Entonces, existen cosas, igual que lo que decíamos en las energías verdes, existen ya cosas. Todavía el peso de la energía fósil es muy fuerte y no se ha dado el cambio, pero a lo mejor podemos hacer propuestas para ayudar energéticamente a que eso se mueva. Esa era. Gracias a todos. Muchas gracias, Conchi, por tu aportación. ¿Querías preguntar algo más, Emilio, antes? Has dicho que tenías varias preguntas. Sí, pues mira, ya que me lo preguntas, Valentín, y gracias a los compañeros por permitírmelo. Es una pregunta relacionada a la materialización de supuestos proyectos y un poco en relación con el ámbito público, político y el ámbito privado. Porque muchas veces pretender hacer algo por lo privado, por lo público, perdona, si las personas que están en lo público, ¿no? Igual no están con ese nivel de conciencia, ¿no? Esos políticos de los que estamos hablando ahora, puede ser un impedimento. Y luego también como nosotros, ¿no? Como conciencia una y viendo que la otra persona somos nosotros también, ¿no? En la que yo soy, a mí me surge un poco de debate interno de si se va a llevar a cabo una actividad, un proyecto o un algo, hacerlo desde lo público o desde lo privado. Y cómo se puede crear esa sinergia o cómo poder ofrecerlo al sector político para que se pueda favorecer la materialización del proyecto o de la idea o como lo queráis llamar, y desde el cual se pueda beneficiar el mayor número de la población. Lo primero y lo más importante es que cada persona tome conciencia cada vez más profunda de los problemas que existen en la sociedad y de sus posibles soluciones. Normalmente esto siempre entra dentro del ámbito privado, pero cuando diversas personas se unen para que eso pueda llegar finalmente al ámbito público, porque individualmente es muy difícil, pues al final ese grupo o esos grupos de presión, al final, pues marcan cierta tendencia en lo público. Entonces,
Te voy a explicar un ejemplo que conozco de primera mano. En Cataluña, un grupo de personas, algunos miembros del World Teacher Trust y muchos otros que no eran miembros del World Teacher Trust, crearon el Plan Nacional de Valores, que lo presentaron a la Generalitat y después de su estudio y reflexión lo adoptaron dentro del gobierno de Cataluña. Podéis encontrarlo todavía en internet, tendrá pues 4 o 5 años, y ese Plan Nacional de Valores es un manifiesto verdaderamente de un vivir de la era de Acuario, aplicado a todos los ámbitos de las actividades humanas, de política, educación, medicina. Es un manifiesto realmente de la era de Acuario. Y eso estuvieron abiertos en la Generalitat de Cataluña y lo asumieron como propio, a nivel teórico. Luego, a nivel práctico, pues eso, debido a las propias, digamos, limitaciones de los propios gobernantes de Cataluña, pues eso no se ha llegado a implantar de una manera efectiva. Entonces, si tenéis la ocasión, leer, por favor, ese Plan Nacional de Valores del Gobierno de Cataluña, porque es un verdadero plan de la era de Acuario. Y fue impulsado por diferentes miembros del World Teacher Trust. Entonces, no sabemos si ese Plan Nacional de Valores, por ejemplo, un día se puede extrapolar a nivel nacional o a nivel internacional, cuando sea el momento. A veces las cosas no crecen en ese momento, pero pueden crecer en el futuro. Y eso pueden lograr un impacto pues que no podemos ni calcular. Entonces, lo importante es siempre nuestro nivel de conciencia, la claridad de nuestra conciencia. Y a partir de aquí, pues ver qué es más adecuado, y normalmente tiene que ser siempre uniéndose a otras personas, porque ahora ya la conciencia de grupo es lo que demanda la nueva era. Entonces, trabajando en grupo, pues se puede tener un impacto muy importante dentro del mejoramiento de los problemas humanos en todas las áreas. Y a partir de aquí, cuando ese grupo de buena voluntad y buenas intenciones pues crean determinado modelo, determinado protocolo, determinada estructura política, filosófica, eso, positiva, eso en cierto momento puede ser adoptado por los políticos y gobernantes. Entonces, cada uno tiene que encontrar su camino, su trabajo, su propósito en esta encarnación como alma, pero está claro que hay que unirse. Si no se une uno hoy en día, no se consigue gran cosa. Gracias. Valentín, tenemos una petición en el chat. Te piden si puedes profundizar en cómo nuestros pensamientos influyen en el clima. Bueno, este tema yo no lo tengo muy estudiado. Lo que sí se sabe es que la contaminación mental y emocional tiene sus consecuencias en la contaminación ambiental física y que, por tanto, esos desequilibrios mentales y emocionales influyen en las fuerzas de la naturaleza que llamamos los elementales. En los elementales tenemos los elementales de la tierra, los elementales del agua, los elementales del aire y los elementales del fuego. Tierra, agua,
fuego y aire, que son los que dominan los elementos a nivel planetario. Toda la contaminación mental de los seres humanos, no solo de ahora, sino desde hace ya millones de años, forma parte de nuestro karma planetario. Y esto incide evidentemente en los trastornos del clima, producidos por el calentamiento global, pero también el calentamiento global es un efecto. Siempre lo que estamos viendo en el mundo físico es un efecto, una apariencia de lo que está ocurriendo en los mundos internos. Por tanto, tenemos que producir esa purificación en niveles emocionales, sobre todo, y en niveles mentales, para que las cosas puedan ir mejor en todos los sentidos. Por tanto, todos los desequilibrios climáticos tienen que ver con el karma mundial, con el karma planetario, y que en él intervienen pues las grandes fuerzas de la naturaleza, los grandes elementales que se ocupan de ajustar ese karma planetario, que es bastante duro, bastante duro. Es que no hemos sido angelitos. La humanidad, durante 18 millones de años desde que pasamos de ser animales a seres humanos, pues no hemos sido angelitos y hemos hecho muchas fechorías. A nosotros, entre los pueblos, entre las naciones, fijaros, si simplemente hasta hace 400, 500 años, pues todavía solo pensábamos en darle al vecino o a la nación vecina, pues con el mamporro, con invadirla, con hacer la guerra, es decir, tenemos un pasado bastante violento. Entonces, bueno, todo eso genera consecuencias y finalmente, pues eso se traduce evidentemente en ese karma mundial en el que, bueno, todo está implicado. No solo el clima, también los desastres naturales, inundaciones, también los terremotos. Todo esto forma parte de ese karma planetario. Es una forma de compensar todos esos desequilibrios. Entonces, lo importante es, primero, intentar, pues nosotros siempre volvemos a lo mismo, intentar nosotros ser un foco de armonía, un foco de estabilidad, un foco de amor, y que sobre todo, que cada acto que hagamos en la vida, pues sea un acto amoroso. El amor tiene que gobernar nuestra vida del principio al fin, y todo lo que hagamos tiene que estar motivado en el amor, todo. Entonces, cuando eso lo vamos consiguiendo, nuestra propia vida se transforma en un paraíso y automáticamente pues quedamos protegidos también de ese karma planetario. Todo siempre comienza con uno. Bueno, si no hay una última pregunta o si no hay más preguntas, pues podemos cerrar la sesión. ¿Alguna pregunta más, Rosa? ¿Hay pendiente? Bien, pues si no hay más preguntas, pues os doy las gracias más sinceras por vuestra atención
y os invito a que reflexionéis también sobre el tema del que hemos hablado hoy, que busquéis información, que busquéis proyectos que están apoyando pues, producir este cambio verde en el planeta, lo que está haciendo la ONU. Tenéis que informaros, os invito a que os informéis, a que recopiléis información, a que habléis con vuestros vecinos, vuestros familiares, porque así es como se va produciendo un cambio en la opinión y en la atmósfera mental del planeta. Pues muchas gracias y nos vemos el mes que viene. Gracias de todo corazón.